Buenos días, chicos. Buenos días, ¿me escuchan, por favor? Buenos días. Hola, chicos. A ver, vamos a... Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestras clases. Para esta semana tenemos la escritura parte 2. ¿Ya? Buenos días. Eh, la semana anterior hemos trabajado con la escritura 1, donde analizamos el uso de nuestras letras mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Esta semana vamos a trabajar con el acento, la representación del acento. Buenos días con todos. Bien, entonces el acento escrito. Veamos en qué casos representamos el acento, mientras que hay casos donde no se representa, ¿no? Solo se pronuncia. Entonces veamos primero qué es el acento. Es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba dentro de la palabra. Todas nuestras palabras en español tienen una sílaba tónica, excepto las que terminan en mente. ¿Recuerdan? Esas presentan dos acentos, pero se valida el acento de la palabra principal. Canasta, sílaba tónica, nas. No se escribe porque según las reglas es una grave que termina en vocal. Anterior, aguda. Tampoco se escribe el acento aquí, porque es una aguda que termina en consonante diferente de NS. Composición, aquí sí, ¿no? Aguda que termina en N y se coloca la tilde sobre la vocal abierta. Sabemos que aquí hay diptongo, ¿ya? Porque si colocáramos sobre la I, entonces tendríamos que separar y pronunciar composición, y esa palabra no existe. Asociación, igual, ¿no? Esa aguda que termina en N se representa el acento. Ya. Las dos primeras palabras presentan el acento prosódico y las dos siguientes, las dos últimas, el acento ortográfico. Para evitar la confusión de acento a acento, generalmente al acento ortográfico se le denomina tilde. ¿Por qué? Porque se representa mediante una rayita oblicua llamada tilde, ¿no? Y esta escritura tiene que ser según eh, las reglas, ¿no? Según las reglas generales, y también hay reglas especiales que después las iremos analizando. Ya. Bien. Ahora, se denomina sílaba tónica la que recibe el acento. Las que no presentan acento se denominan átonas, o dicho de otra manera, ¿no? La sílaba tónica se pronuncia con mayor énfasis, con mayor fuerza, y las que se pronuncian con menor energía son llamadas átonas. A ver, según la ubicación de la sílaba tónica, nosotros tenemos las siguientes clases de palabras. La aguda u oxítona. El acento recae en la última sílaba. Conformidad. Aquí está la sílaba tónica. ¿Sí? Puede estar con tilde o no, dependiendo en qué termine. Aquí termina en consonante diferente de NS, no se coloca el acento escrito. Grave o llana, llamada también paroxítona. El acento recae en la penúltima sílaba. Beneficio. Igual, no se escribe el acento porque termina en vocal. Las graves que terminan en vocal, según las reglas generales, no se tildan. Esdrújula o proparoxítona. El acento recae en la antepenúltima sílaba y siempre se tilda. Pirámide. Sobre esdrújula, llamada también superproparoxítona. El acento recae en la trasantepenúltima sílaba. Infórmasela. Siempre se coloca tilde, ¿no? Siempre. Lo único que aquí debo también recordarles, jóvenes, es que la palabra sobre esdrújula generalmente es compuesta.
¿Cómo se forma? Se va a unir un verbo más pronombres enclíticos. Informa es el verbo y se y lo son pronombres que están fusionados. Se denominan pronombres enclíticos. Estos pronombres pueden aparecer antes, o sea, podríamos haber dicho se lo informas, ¿ya? Se y lo, ya serían 3 palabras. Pero aquí se ha formado una sola adhiriendo estos pronombres personales como enclíticos al verbo, ¿no? A la raíz verbal. Entonces, esto nos va a servir, jóvenes, para la siguiente semana, para la morfología, donde veremos palabras simples o incomplejas y palabras compuestas. ¿Ya? Bien, avanzamos entonces. Vamos a iniciar con la acentuación escrita, o sea, llamada comúnmente como tildación. Y aquí presentamos las normas generales. ¿Ya? Eso, normas generales. ¿Listo, jóvenes? Porque hay normas también especiales. Aquí, para resaltar. A ver, según las normas generales, las agudas se tildan cuando terminan en consonante N, S o vocal. Tenemos aquí religión, termina en N con tilde. Francés, termina en S con tilde. Enfrentó y llegó, terminan en vocal y se tildan también. Tenemos una excepción. No se tildan estas agudas si terminan en grupo consonántico o en Y. Veamos. Robots. Miren, jóvenes. Termina en S y seguramente, como es aguda que termina en S, querríamos tildarlo. Sin embargo, veamos lo siguiente. A ver. Religión termina en N. Antes de la N hay vocal. Francés termina en S. Antes hay vocal. Ese es el contexto para tildar. En cambio, en robots, antes de S hay consonante. Tic-tacs, igual. Antes de S aparece la consonante, de igual forma en zigzags. Ya está. Entonces, si termina en grupo consonántico, no se tilda. Si termina en NS precedida de vocal, sí se tilda. ¿Ya? La otra excepción. Si la aguda termina en Y, no se tilda. ¿Y por qué alguien querría tildarla? ¿Por qué? Porque en la clase anterior, la semana anterior, habíamos visto que, y es verdad, ¿no? Que la Y en posición final tiene el valor de I, o sea, equivale a una vocal. Y por eso es que nosotros señalamos que en virrey hay diptongo. Entonces, si tiene el valor de I, que es una vocal, y la normativa dice que si termina en vocal se tilda, entonces a alguien se le podría ocurrir colocarle la tilde. Entonces, para evitar ello es que estamos colocando, o la Real Academia ha colocado como una excepción. Si termina en Y, no se tilda. Bien, jóvenes. Ahora, vamos analizando algunos ejemplos. Yo quisiera que ustedes me indiquen, por favor, si esta palabra, estas dos palabras, se tildan o no. Tenemos guión y está la palabra truán. Ahí, para que se vea. ¿Se tilda, jóvenes? ¿Guión con tilde? ¿Truán también o no? No. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Por qué estaría sin tilde? Yo les podría decir que ahí con tilde porque termina en N. No sé. Ah, monosílabos.
Podría ser. Participen, jóvenes, por favor. Estamos ejercitándonos. Si coincidimos bien, de lo contrario, no hay por qué preocuparnos, al contrario, ¿no? Ya, muy bien, es diptongo, me dice. Entonces son monosílabos. Ya, monosílabos. Bien, jóvenes, gracias. Vamos a analizar estas palabras. A ver, guión hasta el 2010, si se escribía sin tilde, válido, y se podría escribir también con tilde. Las dos formas eran válidas. Igual truán. Truán sin tilde, correcta, y con tilde, igual. Es lo que consideraba la Real Academia hasta el 2010. Ya estamos en 2022. En el 2010 cambia, hay un reajuste en las normas y la Real Academia dice que no debe tildarse. O sea, estas dos formas son incorrectas. ¿Por qué? O sea, la gente tildaba porque pensaba que era aguda, ¿no? Aguda que termina en N, entonces con tilde, igual en ambos casos. Pero no puede ser aguda, porque si nosotros separamos así, la tilde no debe ubicarse en O, sino en I. Y tendría que ser guión. Esa palabra no existe. Igual en truán. Separamos y tendría que ser truán. Tampoco existe esa palabra. La palabra es truán. ¿Sí? No, incorrecto. Son monosílabas. Ya lo señalaron sus compañeros. Sí, son monosílabas. La palabra aguda siempre, jóvenes, es polisilábica. Siempre. Aquí hay 3 sílabas, aquí hay 2, en enfrentó hay 3, en llegó hay 2. El resto tiene 2, 2. No hay aguda que esté conformada por una sola sílaba. Tiene que ser polisilábica. Las dos palabras que les presenté aquí no se tildan porque son monosilábicas. Y esos tienen otro tratamiento que vamos a ver después. ¿Listo, jóvenes? Ya. Ahora sí, continuamos. Graves o llanas se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, es todo lo contrario de las agudas, ¿no? Tanto en sus excepciones como en esta regla general. Se tildan si terminan en grupo consonántico o en Y, ¿no? Que es todo lo contrario a la aguda. A ver, veamos acá. Mármol termina en L, por lo tanto, se tilda, ¿no? Consonante diferente de NS. Árbol, igual, ¿no? Igual. Cárcel, también. Termina en L. Ángel, igual, ¿no? Aquí pudimos agregar, por ejemplo, césped. Césped. Termina en D. Se coloca la tilde porque es grave que termine en consonante diferente de NS. Ya. Pudo haber sido lápiz. Igual, ¿no? Lápiz. Termina en Z. Pudo haber sido carácter. Igual, ¿no? Carácter. Termina en R. Y así podríamos encontrar otras graves que terminen en consonantes diferentes de N, S y se tildan. Ahora, las excepciones. Bíceps. Es grave que termine en S. Según nuestra regla general, no debería tildarse, pero antes hay consonante. Esto es grupo consonántico. Bíceps, forceps,
records. Se tilda. ¿Ya? Si acá estuviera casas, no se tilda, ¿no es cierto? Porque termina en S, pero antes hay vocal. Ya. Ahora, jockey. Jockey termina en y se tilda, ¿no? Se tilda. La forma originaria de esta palabra, este es un anglicismo, es esta, ¿no? Ok. Si aparece así, hockey, no se tilda, porque en el inglés no se representa la tilde. Entonces, la dejamos igual en cursiva o entre comillas. No se coloca la tilde. Pero este ya está adaptado al español, a la escritura del español y por lo tanto a la gramática también, ¿no? A las normas ortográficas. Tenemos que aplicarlo. Se tilda, ¿no? Porque acá tenemos que, si termina en Y, se tilda. Bien. Con las esdrújulas y sobresdrújulas no tenemos problemas, porque todas se tildan, sin ninguna excepción. Página, sílaba, teléfono, brújula. Lo único que hay que cuidar aquí, jóvenes, es ubicar adecuadamente la sílaba tónica, ¿no? Audífono, ¿ya? No vayamos a pensar audífono, esta U como que tuviera énfasis, ¿no? Entonces se me ocurriría que de repente ahí estaba la sílaba tónica. Y si coloco la tilde, tenía que ser audífono. Y la palabra audífono no existe, ¿no? Au es un diptongo y la sílaba tónica está después. Audífono. Ajá. ¿Ya? Eso es lo único que hay que cuidar. Y las sobresdrújulas igual se tildan sin excepción. Lléveselo, guárdamelo, déjeselo, repítemelo. ¿Listo, chicos? Si bien es cierto que quizás dentro de la literatura tenemos las llamadas licencias poéticas, ¿no? Que son permisos de la gramática para juntar yatos o para separar diptongos. Eso se trata en las composiciones poéticas, sobre todo las tradicionales, ¿no? O las clásicas, donde nosotros buscamos igualar el número de sílabas métricas. Entonces, hay la posibilidad de separar los diptongos y de unir hiatos. Incluso a las palabras monosilábicas se les cuenta como si fueran agudas, ¿no? Y según ello es que se puede aumentar una sílaba métrica más o quitar también, ¿no? Pero eso es dentro de literatura. En lenguaje no tenemos permisos, no hay. Aplicamos la normativa tal cual se establece mediante la Real Academia. A ver, jóvenes, vamos a colocar la tilde en las palabras que la requieran. Aquí, ¿la palabra hinduismo se tilda, jóvenes? ¿Sí o no? Hinduismo. No. Ya, gracias. ¿Cuál es la sílaba tónica? A ver si participamos. ¿Cuál sería la sílaba tónica? Ya, por ahí me dicen que es is. Otros me dicen que es duis. Duis. Ya. A ver, vamos analizando. Siempre con cuidado, ¿eh? Hinduismo. Son cerradas diferentes. Las cerradas diferentes siempre se juntan. Para separar acá, tienen que ser cerradas iguales, U y I, o una abierta más una cerrada, con énfasis la cerrada. Ya, en esos casos se separa, pero aquí no. Entonces, la sílaba tónica es hinduismo. Esta es la sílaba tónica. Ya. No se coloca tilde porque es grave que termina en vocal. ¿Listo, jóvenes? Léelo. ¿Se tilda? ¿Qué dicen? Sí, ¿no?
Ya, gracias. Sílaba tónica. Le. Muy bien, claro. Le. Acá está la sílaba tónica. Y se coloca tilde. Ya está. Volúmenes. Se tilda, ¿no? Volúmenes. Sí, se tilda. Si fuera volumen, nada más, sin la ES, ahí no se tilda, porque sería grave que termine en N. Pero al agregarle ES, aumenta la sílaba y se convierte en esdrújula. Bien. Está. Altruismo. ¿Se tilda? No. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Me ayudan? No, claro. Ajá, muy bien. Ahora sí. Ya estamos muy bien. Igual que hinduismo, ¿no? Son cerradas diferentes y forman parte de la misma sílaba. O sea, hay diptongo ahí. Ya. Altruismo. Truis. Ya. No es altruismo, no. Altruis. Es uno solo. Grave que termina en vocal sin tilde. Devuélvemelo. Eso es una sobresdrújula, ¿no? Sí se tilda. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Me ayudan? Sí, muy bien. Vuel. Cuidado. ¿Él será? ¿Él? ¿Será él o vuel? Vuel. Claro. Cuidado. Si ustedes me dicen que es él, está mal. Porque acá hay una cerrada y una abierta. Y saben que si se separa, devuélvemelo, porque una es cerrada y la otra es abierta, se separa siempre que tenga mayor fuerza a la cerrada. Y la palabra sería devuélvemelo. No sería devuelve. No, es devuélvemelo. Y esa palabra no existe. Entonces es incorrecta. La sílaba tónica es vuel. Así que tengamos cuidado con los diptongos y los triptongos. ¿Listo, jóvenes? Ya. Jamón no nos genera problemas. Acá ya, ¿para qué nos vamos a preocupar? Se coloca la tilde y ya está. Jamón. Ajá, esta palabra sí. No sé si es lívido o es libido. A ver, ayúdenme, por favor. Lívido o libido. Aunque me parece también que hay libido, ¿no? ¿Se tilda o no se tilda? A ver, por allí me dicen que no se tilda. Otros me dicen que sí se tilda. Y hay otra palabra que es libido, ¿no? Ah, ojo, calla. Algo también que debo aclarar. En el español tenemos un grupo de palabras, son pocas, habrá 15. Buscando, quizás lleguemos a 20, no hay más. Palabras como océano, ¿sí? Océano. Ambas formas valen. Son las que llevan la tildación optativa. Igual tenemos alvéolo y alveolo. Esdrújula o grave, ¿no? Si es esdrújula se tilda y si es grave no. Polícromo, policromo, ¿ya? Entre otros. Bien, esta es la llamada tildación optativa. No sé si ocurra lo mismo con lívido y libido. Porque hay otra palabra, ¿no? Libido. Ya, a ver, veamos. Pero ahí hay un problema. No tiene la misma escritura, ¿no es cierto? Ajá, muy bien, gracias. Claro, es otra palabra. No es el caso de tildación optativa. No es como océano, océano.
¿ya? Aunque en los dos se me ha tildado, ¿no? Ya, así. Alvéolo, alvéolo. No, no es así. Esta es otra palabra. Este lívido se refiere, es un adjetivo que se refiere a un color. Puede ser un color amoratado, ¿ya? O también puede referirse a un color pálido. Entonces, es un adjetivo. Si es libido con acentuación grave, no se tilda. Cuando es lívido es esdrújula. Y cuando es libido, ya es un sustantivo y es otra palabra, que se refiere al deseo sexual. ¿Ya? Entonces son palabras diferentes, tengamos cuidado, ¿ya? No sé si es lívido o libido. Menos mal que ahí nos ayuda también la escritura, ¿no? Y la pronunciación también, ¿no? Si es lívido es esdrújula, si digo libido es grave y son palabras diferentes. Uno se escribe con V, el otro se escribe con B. Bien, entonces cuidemos eso. Ordénaselo, no nos genera problemas. El problema aparece, jóvenes, cuando hay diptongos, triptongos, ¿no es cierto? Ordénaselo. Oh, estoy mal, ¿ves? Acá es al revés, es aquí. Ordénaselo. Es una palabra sobre esdrújula y debe estar tildada, ¿no? Ya está. Búsqueda tampoco nos genera problemas acá. Donde no hay razón, ya no vamos a esforzarnos mucho, ¿no? Búsqueda. Japonés. Sílaba tónica también por aquí. Y es aguda que termina en S. Véndesela. Acá tampoco, ¿no? Véndesela. Ya, a ver, ¿qué me dicen de tráeselo? Tráeselo. A ver, jóvenes, ¿se tilda? Por ese hilo, sí, ¿no? ¿Cuál es la sílaba tónica? Ya, muy bien. Gracias. Claro. No es traéselo, ¿no? Sino es tráeselo. Y acá, como son vocales abiertas, se separan. Para tildar adecuadamente, nosotros tenemos que aprender o practicar a separar sílabas. Como les decía, sobre todo donde hay encuentro de vocales, donde no hay, tampoco vamos a tener problemas. El problema es cuando aparecen vocales juntas, ¿no? No sabemos si unirlas en la misma sílaba o separarlas. Entonces acá es una palabra, última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Es una sobresdrújula. Aquí, la 13. ¿Con tilde o no? ¿Esdrújula, grave o aguda? Ya, bien, gracias. Sí se tilda. Ya. Ahora, repito, esdrújula, grave o aguda. Por allí me dijeron que era aguda. ¿Alguien más? Bien. Ínterin. Ajá, esdrújula entonces. Ya, a ver, jóvenes. Yo he escuchado esta palabra, no sé si ustedes. Interín es el intermedio entre una cosa y lo otro. El entretanto, el intermedio. Y a varias personas le he escuchado decir, en el interín coordinamos, en el interín conversamos o analizamos, en el interín. Y si se pronuncia así, en el interín, sería aguda, ¿no? Con tilde porque termina en N. Sin embargo, la palabra no es interín, es interín. Acá está la sílaba tónica, interín. Entonces, a veces lo utilizamos mal, ¿no? Interín, que es el intermedio, el entretanto. Bien.
Gramática, palabra esdrújula, se tilda, sin excepción, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, ¿no? Automáticamente. Sí, igual, ¿no? Sí. Ya, se tilda también. Ya. ¿Qué me dicen de rebelión? Se tilda, ¿verdad? Hasta ahí no hay problemas. ¿Cuál es la sílaba tónica en rebelión? Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es la sílaba tónica? Ya, a ver, ¿es lión o es on? Nuevamente con el problema. Donde hay diptongos es que hay problemas, ¿no? On o lión. Ya, a ver, analizamos. Para que sea on, separamos así, pero cerrada y abierta. Entonces, sílaba tónica ahí, rebelión. ¿Existe la palabra rebelión? No hay. Está mal separada. Entonces, la sílaba tónica es rebelión. Toda esta. Ahí está. Esa es la sílaba tónica. Y acá sí, cerrada más abierta, si le corresponde la tilde sobre la vocal abierta. Rebelión. Película, no hay problemas, porque allí la sílaba tónica es li. El problema se presenta cuando hay vocales, ¿no? Ahí, vocales cercanas. No sabemos si separarlas o juntarlas. Diéresis. ¿Se tilda o no, jóvenes? Ya, muy bien. Die, me dicen por ahí. Ya. ¿Alguien más? Sílaba tónica en diéresis, porque no es diéresis, ¿no? No es diéresis, peor todavía. Diéresis, ajá, ahora sí, muy bien. Claro, y con tilde, ¿no? Sí. Ahí la sílaba tónica es die, esta de acá. Y se coloca tilde por ser esdrújula. Muy bien, chicos, nos hemos ejercitado un poco. Ahora, diptongos y triptongos. En casos de diptongos y triptongos, la tilde se coloca en las vocales abiertas, es lo que hemos venido verificando, ¿sí? Se someten a las reglas generales. Esto es lo que me interesa. Reglas generales. De tilde así. Adiós. La sílaba tónica es Dios. Cuidado que digamos os. No es os, es Dios. Aguda que termine en S. Ya saben que si separáramos, tendríamos que decir adiós. Y la palabra adiós no existe. Después, igual, diptongo, no es después. Es aguda que termina en S. Amortiguáis. La sílaba tónica es guáis. Cuidado que me digan ais, nada más. Y allí tendríamos que colocarle la tilde sobre la U. Tendríamos que decir amortiguáis. No existe esa palabra. Limpiáis. La sílaba tónica es piáis. No es piáis ni piáis, es piáis. Este es un triptongo, ¿no? Dos vocales cerradas a los extremos, en medio la vocal abierta, les corresponde la tilde por terminar en aguda que termina en S y se coloca la tilde sobre la vocal abierta, ¿ya? En las vocales abiertas, ahí colocamos. Ahora, ¿qué pasa si los diptongos están formados por dos vocales cerradas, pero que tienen que ser cerradas diferentes? Diferentes. I. La tilde se coloca sobre la segunda vocal, ¿ya? Sobre la segunda, no en la primera. Entonces tenemos aquí lingüística, sílaba tónica, guis. Esta es la sílaba tónica. Ya. Casuística,
sílaba tónica, Swiss. Y allí alguien podría pensar, ¿no? Cerradas diferentes siempre se juntan, siempre, nunca se separan. Y si les corresponde la tilde, va a ser igual, porque total van a estar siempre juntas, que yo lo coloque aquí de repente, en lugar de I, casuística, igual va a ser la misma. No. Según la norma dice que debe colocarse sobre la vocal, la segunda vocal, sobre la segunda vocal. Acuífero, la sílaba tónica es qui, qui. Les corresponde tilde por ser esdrújula. Todas estas palabras son esdrújulas. Y se coloca sobre la segunda vocal. ¿Eso, jóvenes? Bien. Ahora, el hiato simple se somete a las reglas generales de acentuación escrita. Si le corresponde, se coloca y de lo contrario, no. Aéreos, esdrújula. Acá sí, como son vocales abiertas, vamos a separar así, ¿no? A, E, R, O. Ya está. Igual en león se separa y la sílaba tónica es esta, es aguda que termina en N. Poeta. En cambio es grave que termina en vocal sin tilde. Caótico es esdrújula, se separa porque son vocales abiertas. Y podría haber también, por ejemplo, chiita, con vocales iguales, ¿no? Chiita. ¿Ah? Allí, la sílaba tónica es I, es grave que termine en vocal, no se coloca la tilde. Bien, jóvenes, según las reglas generales. Igual, reglas generales. Ya. En cambio, el hiato acentual, sabemos que se produce cuando hay una cerrada más una abierta o viceversa, pero con mayor énfasis la cerrada. Entonces, siempre se tilda sobre la vocal cerrada, siempre. Reúne, se separa y se coloca tilde. Más bien, la falta la vamos a cometer cuando no coloquemos tilde. ¿Ya? Vienen a ser casos de tildación especial. Ese ya no es general, esta es tildación especial. Especial. Y constituyen excepciones de las reglas generales. Reglas generales de tildación. La regla general, ya sabemos que es tildación, es que ahí nomás. Ya, entonces veamos acá los ejemplos. A ver, vamos a subirlo, ¿eh? Para que se visualice bien. Ya. Baúl, aguda que termina en L, se tilda por ser hiato acentual. Reúne, según la regla general, donde debería tildarse, ¿no? Porque es aguda, perdón, grave que termina en vocal, pero esta es una tildación especial. Los hiatos tienen sus propias reglas, constituyen excepciones de las reglas generales. Yo, de manera graciosa, llamo a los hiatos acentuales los rebeldes de la gramática, ¿no? No creen en normas, tienen su propia regla. Caída, salía, quería, río, entre otros. ¿Ya? Son hiatos acentuales graves que terminan en vocal. No debería tildarse si fuera regla general, pero aquí se tilda por ser casos de hiato acentual. Listo, jóvenes. Ahora, algunas aclaraciones. No deben tildarse las siguientes palabras. Solo. Así equivalga adverbio
sustantivo, adjetivo, sin tilde. Quería solo café, equivale a adverbio solamente. El solo que presentó fue espectacular, esto se refiere a nota o a música, ¿no? Solo puede ser de piano, por ejemplo, ¿no? Ya. Encontró, sería sustantivo, ¿no? En el segundo. En el tercero es encontró un solo archivo del tema. Un solo, o sea, adjetivo. Un solo. Ya. ¿Por qué esta aclaración? Porque recién se está trabajando con esto a partir de 2010. Anterior a 2010, la Real Academia señalaba que se debe tildar la palabra solo cuando equivalía a adverbio solamente, para evitar la ambigüedad. Ahora, aquí estoy colocando también Raúl. Es un nombre hispano y debe tildarse porque es un hiato acentual, Raúl. Podría ser, por ejemplo, César. A veces se afirma, y sí, con razón también, que en los nombres no intervienen las reglas. Eso es siempre que, jóvenes, querramos elaborar documentos oficiales, ¿no? Quizás elaborar un certificado, una constancia, un diploma. Entonces tenemos que guiarnos por la partida, ¿no? Cómo está sentada la persona. Si no le colocaron tilde a Raúl, a pesar de que se trata de hiato acentual, igual nosotros seguimos diciendo Raúl, ¿no? No vamos a decir Raúl. Y César, por ejemplo, también es grave que termine en R y debería tildarse, pero si no le pusieron, nadie va a leer tampoco César, ¿no? Y así, ya. El problema aquí está con los registradores también, ¿ah? Ellos anotan sin mayor cuidado, escriben los nombres, registran los nombres y también un poco, podríamos decir, descuido de los padres, que no verificamos si es que se tilda o no ese nombre. Ahora, esto es siempre que sea hispano. César proviene del latín, ¿no? Si no recordemos el emperador romano, ¿no? Ave César. Ya. Sin embargo, hay otros nombres, como es el caso de este, por ejemplo, ¿no? Harold. Harold, según nuestra normativa, debería tildarse porque es grave que termine en D, pero este es un nombre extranjero. Muy bien, ya, eso es una explicación aparte. A ver, si decía Raúl viajará solo a Piura. Esta oración es ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque no sabemos si se está refiriendo a solo de solamente o como adverbio o a sin compañía, ¿no? Sin compañía. Ya, o adjetivo, ¿no? ¿Qué utilizo aquí? O sea, la Real Academia señalaba hasta el 2010 que si equivale a solamente, entonces deberíamos tildar. Que yo digo que va a viajar solamente a Piura, más no a Tumbes, por ejemplo, ¿no? O a otras ciudades. Ya, pero eso era hasta el 2010, jóvenes. Ahora ya no. Sea adverbio, sea adjetivo, ya no se tilda. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento de la Real Academia? Dice que el contexto de diálogo va a desambiguar. Nadie va a expresar esa oración de pronto. O en todo caso voy a seguir hablando y explicando, ¿no? Puedo señalar, Raúl viajará solo a Piura, porque tendré que señalar, ¿no? Porque tiene solo el fin de semana para visitar a sus padres. Le hubiera gustado llegar hasta Tumbes, pero no le va a alcanzar el tiempo. Ah, entonces es solamente. O quizás digamos, Raúl ha salido de vacaciones mientras que sus hijos están todavía estudiando. Ellos se desocuparán en julio, algunos en agosto. Por lo tanto, Raúl viajará solo a Piura. Entonces, el contexto de la conversación va a desambiguar que me refiero a que va a ir sin compañía. La Real Academia lo deja al contexto de conversación, ya no a la oración, sino
a todo lo que se expresa después de esta o antes de. ¿Ya? Bien, jóvenes. Total, ya no se tilda, no nos hagamos problemas, ¿no? Todo lo que estaba explicando, porque no vaya a ser que encuentren en algún texto que esté publicado en el 2010 o antes del 2010, entonces hay problemas, ¿no? ¿Por qué digo en el 2010? Porque todavía esta normativa salió en diciembre del 2010 y todo el 2010 se ha estado trabajando con la normativa anterior. Hemos empezado a aplicar la nueva normativa a partir de 2011, entonces, con mayor seguridad. ¿Listo, jóvenes? Bien. Ahora, esta O, conjunción disyuntiva, antes se tildaba justamente así como aparece en este momento. Se tildaba así, 3 o 4 cuadros, para evitar confundir con el 0. Ya. En el 2010 se quitó. ¿Cuál es la razón para que la Real Academia haya quitado la tildación? En primer lugar, por la forma. A nadie se le va a ocurrir confundir una O con un 0. La forma es diferente. ¿Ya? Ahora, si escribimos a mano, quizás nuestra O podría parecerse a un 0. Pero tenemos la otra opción, ¿no? Para una O a manuscrito tenemos la posibilidad de ponerlo como una colita hacia arriba, ¿sí? Entonces, no va a haber necesidad de colocarle la tilde. Ya. Ese es uno, por la forma. La segunda razón. Si yo escribo 304, todo junto, 304. No hay ningún espacio. En cambio, si yo escribo 3 o 4, entonces 3 espacio o espacio 4. ¿Está? Entonces hay formas de desambiguar. ¿Para qué vamos a utilizar la tilde? Mejor, ¿no? Y los últimos, que son los pronombres demostrativos. Este es aquel, sus respectivas formas femeninas y plurales, sin tilde. Punto. Antes se tildaba cuando eran pronombres y en cambio cuando eran determinantes que modifican a sustantivos sin tilde. Ahora ya no. Este, aquella, esa, esto, eso, etc. sin tilde. Mejor. Este fue el mejor. Aquella es la más moderna. Esa era la respuesta. Bien, jóvenes. Estamos en la tildación especial, ¿ya? Cabe resaltar que los monosílabos no se tildan. Acá esto es regla general, ¿ya? Con excepción de los que reciben tilde diacrítica. La tilde diacrítica es la especial. A ver, voy a explicar acá. A ver. Las palabras monosílabas como por regla general no se tildan. Pero hay un contexto, no se tildan. Cuando cumplen una sola función gramatical. Ya, a ver, veamos. Acá, ¿ya? Una sola función gramatical. ¿Cómo es eso? Explico. A ver, aquí aparece la palabra guión. Guión. Sí. ¿Qué son estas palabras? Son sustantivos. Nadie va a encontrar a estas palabras como verbos, como pronombres, adverbios, adjetivos, conjunciones o preposiciones. Solo son sustantivos, en cualquier contexto. El guión, nuestro guión, la fe que se siente, o si, tengo fe en que todo mejorará. Sí la pronuncio con énfasis, sí, jóvenes, porque es la única sílaba y es tónica. Entonces la presento con énfasis.
Lo mismo ocurre con estas palabras. Vio, dio, fue, fui, fui, guió, entre otros. ¿Ya? ¿Qué constituyen estas palabras? Verbos. Verbos. No los vamos a encontrar como sustantivos, como pronombres, como adverbios, preposiciones, conjunciones, adjetivos. Son verbos. Bueno, ya. Ahora, este ti. Este ti suele confundirnos a veces, porque lo pronunciamos con énfasis. A ti te llaman, a mí no, a ti te hablo, ti. Yo quisiera colocar el latín, pero es pronombre, nada más que pronombre. No hay otra función. Y aprovecho para colocar el siguiente ejemplo, y ustedes me dicen si se tilda o no, ¿ya? A ver. A ver, aquí tengo la palabra di. Ya. ¿Cuál? Vamos a colocar el número. ¿Cuál tildamos? ¿Uno, dos, ambos o ninguno? A ver, ayúdenme, jóvenes. ¿Ninguno me dice por ahí? ¿Alguien más? Ya. A ver. Dos, parece, me dicen. La segunda podría ser ninguno. Wow. ¿Y ahora? A mí más bien me parece que fuera la primera. A ver, ninguno, por ahí me dicen los dos. Ya, veamos, ¿ya? En el primer caso es el verbo dar, ¿no? Y en el segundo caso es el verbo decir. Ya, le voy a colocar acá, ¿ya? Verbo dar y el otro es verbo decir. ¿Por qué les estaba señalando que a mí me pareciera más bien que debería colocar la tilde la primera? Porque es una forma del verbo dar. Ya, no sé si estoy bien o estoy mal. Ya, algo importante, jóvenes. Son verbos. En los dos casos son verbos. Para tildar, tiene que ser como este. Él viajó. ¿Ya? Y que yo diga, por ejemplo, el cuaderno de mi hermano. Ya, a ver. Este primer él es pronombre. Pronombre. Y el segundo él es artículo. Este mismo pronombre, perdón, esta misma palabra, él y él, cumplen diferentes funciones gramaticales. En cambio, cuando cumplen una sola función gramatical, no se tildan. Acá se tilda porque uno de ellos es pronombre y el otro es artículo. Así, mientras uno es sustantivo, el otro tiene que ser verbo o tiene que ser adjetivo, o sea, diferente categoría. Acá, en cambio, los dos son verbos.
Ah, yo decía el primero, se me ocurre tildar el primero porque es una forma del verbo dar. La única forma del verbo dar que se tilda es de dinero, para los niños. Ajá. Niños de ese lugar. Ajá. Ahí nos damos cuenta que hay dos de. Uno de ellos es verbo, este es verbo, y el otro es preposición. Ya. En cambio, di y di son verbos. Yo puedo decir da, a ver, puedo decir ella da consejos. Se me ocurre. A ver, ella da consejos. No hay otra palabra que sea da con otra categoría. No hay una palabra que diga, por ejemplo, así diga, da vida, da lo que sea, es verbo. No hay un sustantivo, no hay un adjetivo. No sé si me dejé entender. Conclusión. Para colocarle tilde a las monosílabas, deben cumplir diferentes funciones gramaticales. Mientras que uno es verbo, el otro tendría que ser sustantivo. Mientras que uno es pronombre, el otro tendría que ser preposición, adverbio, cualquier otra categoría, pero diferentes. Si tienen la misma función gramatical, no se tilda. Y de las monosílabas que tienen diferentes funciones gramaticales, solo hay 8. Manejando esas 8 jóvenes, el resto de monosílabas no se tildan. ¿Quedó claro, por favor? Entonces, no se tilda el verbo decir ni el verbo dar. El contexto nos va a ayudar a desambiguar a qué me refiero. Si me refiero a decir o me refiero a dar, ¿no? Ahí digo, le di todo mi apoyo, eso es dar. No necesito la tilde. Siempre di la verdad, igual, ese es el contexto el que desambigua. Siempre di la verdad. No es que yo doy verdad, sino que, ya, a ver, perdón, me decía por acá, a ver un ratito. Ah, si esas palabras antes te van, no, nunca se han tildado. Ahí sí. Hasta el 2010, por si acaso, no se han tildado. Siempre la diacrítica nos ha diferenciado a dos o más palabras que tienen la misma escritura, pero diferente función gramatical. Eso sí siempre ha sido así. ¿Listo, chicos? Diferente función. Ya. Y de esas dijimos son 8. A ver, regreso acá, ¿qué dice? Que los monosílabos no se tildan con excepción de los que reciben la tilde diacrítica. Claro, acá faltaba precisar, por eso he precisado más adelante, cuando cumplen una sola función gramatical. Las que reciben la tilde diacrítica son aquellas que tienen dos o más funciones gramaticales. Aquí estas no se tildan. Dio, vio, da, guión, fe, truán, entre otros. Claro, ahí también está truán, ¿no? En este grupo también está truán, ¿no? Porque truán es un adjetivo. No hay otro truán que sea verbo, que sea pronombre, preposición, conjunción, adverbio. ¿Listo, jóvenes? Entonces, trabajemos con las que llevan la tilde diacrítica. Son 8. Aquí tenemos 3, 3 acá y 2 aquí. ¿Ya? 8 total. Veamos. A ver, la tilde diacrítica se usa para diferenciar palabras que tienen la misma forma, pero pertenecen a diferentes categorías lexicales. Esto es el requisito. Aquí, uno es pronombre, el otro es determinante. Pronombre, determinante. Pronombre, determinante. Diferente función. ¿Listo? Él con tilde cuando equivale a pronombre personal. Él lo resolvió. Sin tilde cuando es artículo, determinante artículo. Devolvió el libro. Con tilde cuando es pronombre personal. Tú eres el responsable. Sin tilde cuando equivale a determinante posesivo. Tu trabajo. Y los determinantes siempre modifican a sustantivos. Siempre. ¿Ya? Mi, con tilde.
cuando es pronombre personal. Ese obsequio era para mí. En cambio, va a estar sin tilde cuando sea determinante posesivo o también puede ser un sustantivo. Acá. O sustantivo. ¿En qué caso sustantivo? Cuando se trate de nota musical también. Mi UCB se perdió, ¿no? Acá determinante siempre modificando a sustantivos. Mi UCB. Ahora, ¿cuándo sería sustantivo? Cuando diga, por ejemplo, afina la guitarra en mi menor. Mi menor. Allí, mi, refiriéndose a nota musical. Sería sustantivo. Vean. T con tilde cuando equivale a sustantivo. Sustantivo que puede ser infusión o planta. Ya. Me gusta el té verde, infusión. Sin tilde cuando equivale a pronombre personal. Te ayudará mañana. Ya. T con tilde cuando equivale a verbo ser y verbo saber. ¿Eh? Como son verbos los dos, entonces con tilde. El contexto desambigua, si nos referimos a ser o a saber, sé amable. Ser. Sé la respuesta. Saber. Sé sin tilde cuando es pronombre personal. El equipo se malogró. Ellos se reunieron, podríamos decir, ¿no? Ya. De con tilde cuando equivale al verbo dar, de una propina. Sin tilde cuando equivale a preposición. Le regaló un reloj de arena. ¿Ya? Y las dos últimas. Más con tilde cuando es adverbio. Su señal es más rápida. Debe estudiar más. Se refiere a cantidad, ¿no? Ya. Más sin tilde cuando equivale a conjunción adversativa que puede reemplazarse con pero. Asistió, más no participó. Podríamos reemplazar asistió, pero no participó. Habló, más no lo escuché. Habló, pero no lo escuché. Sí con tilde cuando se trate de pronombre personal. Lo dijo para sí mismo. Cuando equivale a adverbio de afirmación, sí, iremos. Adverbio sustantivado. Cuando se sustantiva, cuando se le antepone un artículo. Ganó el sí en aquella elección. Bien. ¿Cuándo va a aparecer sin tilde? Cuando equivale a conjunción. Puede ser una conjunción condicional, o completiva. Completiva. A ver, ¿en qué casos va a ser condicional? Aquí. Si deseas, te acompaño. Esta es una condicional. ¿Cuál es la condición para acompañarte? Que desees, ¿no? Que desees. Entonces, si deseas, te acompaño. Ya. Ahora, dime si viajarás. En este caso es una completiva. ¿Cómo me doy cuenta que es completiva? Porque el nombre lo dice, completa el significado de un verbo transitivo. Es una pregunta indirecta también, ¿no? Busco información y encabeza subordinadas, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no es una condicional esta siguiente, ¿no? Esta es una completiva, pero en ambos casos no se tilda. Y tampoco se tilda cuando equivale a nota musical, o sea, sustantivo. Toque el piano en si menor. Bien, chicos, ahora veamos aún y aún. A veces es monosílaba y a veces es polisílaba. Si separamos, va a ser polisílaba. Si está junto, es monosílaba. Claro, separamos porque es una vocal abierta más una cerrada con tilde y se separa. Hiato acentual, ¿no? Ya. Aún con tilde es equivalente al adverbio todavía, mientras que sin tilde es equivalente al adverbio incluso o hasta.
Aún no llegan las encomiendas de Piura, todavía no llegan las encomiendas de Piura. Yo pensaba que todavía estábamos a tiempo, ¿no? Ahí se utiliza con aún. En cambio aquí no vamos a poder reemplazar con todavía. Nadie va a decir todavía así, lo seguiremos apoyando. No, acá sería incluso así, lo seguiremos apoyando. Incluso su hermano menor, ¿no? Aún su hermano menor. Acá incluso podríamos reemplazar con hasta. Hasta su hermano menor sabía qué hacer. Lo que no vamos a poder es reemplazar con todavía, ¿no? Entonces, sin tilde en estos dos últimos casos. Bien, jóvenes. A ver, ¿me ayudan? En A, ¿qué palabras tildamos? Vamos a colocar el acento escrito, dicen las palabras que lo requieren. En A, ¿me ayudan, chicos? Solo sé que Matías llegó tardísimo a la reunión. ¿Qué palabras tildamos ahí? Jóvenes, ¿están por ahí? Ah, ya, gracias. C, tardísimo reunión, Matías. Ya. Sí, llegó. Ah, perdón, C, reunión. C, tardísimo. Llegó, reunión. Llegó. Ya. Muy bien. C y llegó. A ver, jóvenes. Solo C, dice, ¿no? C, sí. Se tilda. Tengan cuidado, este es un nombre. Dice tilda. Matías, yato acentual. Llego no puede ser. Pues llegó, ¿no es cierto? Tardísimo, bastante tarde, a la reunión. Ya, ahora sí. En B, ¿cuál se tilda? ¿Me ayudan, jóvenes? B, ¿cuál tildamos? ¿Qué palabras? Muy bien. Ajá. Ya. ¿Alguien más? Aún, sí. Raúl. Ya. Ahora sí. En la mayoría, casi en todas las participaciones, apareció Raúl. Perfecto. Claro. Yato acentual. Todavía, ¿no? Aún. Sí. Aún. No redacta los resúmenes, esdrújula. Si fuera resumen, no tendría, pero tiene una sílaba más. Y exposición aguda. Ya está. C. ¿Me ayudan con C? Solamente allá, ¿no? ¿Sí? Solo allá, no hay otra. Claro. Sí, solo allá. En D, ¿cuáles jóvenes? Película escribió fantástico. Así es. Muy bien, gracias. Así es, chicos. Sí, acá está más sencillo. Película escribió y fantástico. Tenemos guión ahí, ya sabemos que nos tildamos. La E. A ver, ¿me ayudan en la E? ¿Cuál se tilda? Solamente avión. Perfecto, sí, jóvenes. Esas no se tildan. Solo avión. Aquellas tampoco, ¿no? F. Vendían orquídeas, ¿sí? Ya. Vendían es un hiato acentual, ¿no? Claro, sí. Y orquídeas es esdrújula. Ya. La G, ¿me ayudan con G, jóvenes? A ver, con G, lingüística, especializó, semántica. Claro. Ah, también estudió. La mayoría me dice que lingüística, especializó, semántica y estudió. Claro. El detalle es, yo puedo decir estudio lingüística, pero yo estoy hablando de una tercera persona. Este C, el contexto me ayuda a desambiguar. Entonces tiene que ser estudió. Se dan cuenta que la máquina no reconoce. Lingüística, sí. Especializo, no. Yo, sé especializo, no. Especializó, ¿no es cierto? Y semántica. Esdrújula, ¿no? Ya. H. ¿Cuál tildarnos en H, jóvenes? Muy bien, sí. Nada más, ¿no?
nada más. A ver, su respuesta fue un rotundo sí. Es un adverbio sustantivado. Y, a ver, en I, jóvenes. Ya, muy bien. Ya está. Todos, perfecto. Ya está. ¿Sí? Vamos a tener cuidado con los nombres. Ahora sí, todos me han señalado el nombre. Así es. Elías, hiato acentual. Comprendió, aguda. Debía, hiato acentual. Decisión, aguda. Y la última, J. Muy bien. Mi, él y de. De si se tilda ahí, porque es verbo dar. La única forma, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, chicos. Sí, honestamente, para mí, lo que él de dar, ¿no es cierto? No es relevante. Ujú. Bien, jóvenes, avanzamos. Tildación de interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos y exclamativos, aquí, directos o indirectos, ¿ya? Con los directos no vamos a tener problemas, jóvenes. El problema está con los indirectos. Porque en los directos ya, aunque sea, están los signos de interrogación, los signos de admiración que nos van a precisar que debemos colocar la tilde, ¿no? En cambio, en los indirectos no hay. Lo que nos tenemos que guiar, jóvenes, es por el contexto y también por el énfasis con que pronunciamos. Una interrogativa, jóvenes, es cuando uno busca información, cuando uno desconoce. Yo desconozco y por eso pregunto, directa o indirectamente, ¿ya? Cuando es directa no hay problemas. ¿Dónde dejaron los libros de María? ¿Por qué no viajaron anoche a Hilo? Y si se dan cuenta, énfasis, ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuánta belleza hay en este lugar? ¿Mm? Énfasis. Hasta aquí, interrogación y admiración. El problema está acá en estos dos. Aquí no tenemos ningún signo que nos ayude, pero nos damos cuenta por el contexto, jóvenes. Yo busco información. Dime quiénes realizarán la auditoría. Quiero saber. Y por eso te pregunto indirectamente, ¿no? Porque te pude haber preguntado directamente diciendo quiénes realizarán la auditoría, pero no. Te he preguntado de manera indirecta. Dime quiénes. Busco información. No sabe, esto es desconocimiento, cuándo ni dónde se encontrarán. Es diferente a que yo diga, por ejemplo, acá, entregaré el premio a quienes participen, a quienes participen. He dicho quienes participen, no, he dicho a quienes participen. Una sola línea melódica. Igual acá, hablaremos cuando vengas. No he dicho cuando vengas, hablaremos cuando vengas. ¿Mm? En cambio acá no sabe cuándo ni dónde el énfasis, jóvenes. Eso también ayuda, ¿no? Diferente a este, ¿no? Los pedidos que entregaron temprano ya fueron registrados. Quien disponga de tiempo deberá redactar los informes. La manera como se expresaba sorprendió a todo el público. La manera como se expresaba. Yo no he dicho la manera como se expresaba. Y aquí les presento el siguiente ejemplo y ustedes me dicen si está bien o no. ¿Ya? A ver. Esto lo vi en algún examen. A ver. Ahí dice, así como bailas estudias. Le coloco la tilde, jóvenes, porque está entre signos de interrogación. ¿Correcta o no? No, me dicen por ahí. Sin tilde, me dicen por allí. A ver, ¿alguien más? Ya les expliqué por qué he puesto la tilde, ¿eh? Por si acaso.
Yo he puesto la tilde porque está entre signos de interrogación. Yo he aprendido eso, ¿no? Hemos aprendido eso. Entre signos de interrogación y de admiración, el qué, cómo, cuándo, dónde, se coloca tilde. Ya está. Ajá. Pero, sí, es una pregunta. Pero ahí el cómo no es un pronombre interrogativo. Yo no digo cómo te llamas, cómo resolviste el problema, cómo llegaste aquí. No estoy diciendo eso. Lo que aquí se le está diciendo es, ¿así como bailas estudias? Yo le he dicho, ¿así como bailas estudias? No. Ajá. Entonces, mucho cuidado. Este es un distractor excelente. ¿Ah? Y de hecho, que lo he visto como un distractor. Por eso lo estoy presentando. Entonces, hay que leer. Si es con tilde, se pronuncia con énfasis. Y tendríamos que decir, así como bailas estudias. No. Acá es un comparativo. ¿Ya? Una conjunción comparativa. No es interrogativo, no es pronombre interrogativo. Bien, jóvenes, entonces les presento los casos también que pueden generarnos cierta confusión. Ahora, tildación de formas complejas, palabras compuestas. Pueden aparecer sin guión y con guión. Debemos tener cuidado solamente con estos de acá, con los que aparecen sin guión, porque con guión se analiza de manera separada, palabra por palabra, entonces no nos va a generar mayor inconveniente. Aquí sí. A ver, veamos. Sin fin, ninguno tiene tilde. Son monosílabas. Pero al fusionarse han creado una palabra monosilábica. En las monosílabas sí tenemos que ubicar la sílaba tónica y luego aplicar la norma general o especial. Sin fin, es aguda que termina en N. Se tilda. Balón y pie. Balón tiene tilde porque es aguda, pero pie es monosílaba. Pero al fusionarse la sílaba tónica aparece en el último lugar. Por lo tanto, sería una palabra aguda que termina en vocal, con tilde. Cuidado con la I, ¿no? A nadie se le va a ocurrir balón. Pie, es pie. Esa es la sílaba tónica. 22, ninguna tiene tilde. Porque esta es grave que termina en vocal y la otra es monosílaba. Al fusionarse tenemos una palabra monosilábica y le corresponde la tilde por ser aguda que termina en S. Abre y fácil. Abre no tiene, fácil sí, conserva su tilde, ¿no? La sílaba tónica es fa. Grave que termine en consonante diferente de NS con tilde. 17º. Son dos esdrújulas. Al fusionarse, uno de ellos pierde, ¿no? La sílaba tónica es sep. Cuidado con querer colocar acá la sílaba tónica. Ya no tendríamos clasificación, porque tenemos última, penúltima, antepenúltima y hasta aquí sería tras antepenúltima. Y luego no sé qué más habría. Tras, no hay. Ya. Uno. Otro. No puede haber una palabra con dos tildes. No. Hemos dicho que es una sola, excepto los que terminan en mente. ¿Ya? Y esta no es una palabra que termine en mente. Ya. Ahora, así más mismo. Uno no tiene, el otro sí. Al fusionarse, se ha formado una palabra grave. Y acá está la sílaba tónica. Ya. Podríamos encontrar también palabras como, por ejemplo, porta, más, hilos. Al fusionarse, vamos a formar la palabra portahilos. Portahilos. Aquí, vocal abierta más vocal cerrada. La H es como si no estuviera. ¿Ya? Hemos formado hiato acentual con tilde. Por ser hiato acentual, porque según la norma general es grave que termine en S, no debería corresponderle. Entonces, tengan cuidado también con esta palabra. Con estas y otras, ¿no? Hay corta uñas, hay pisa uvas, hay a ver, ¿qué más hay? Arcoíris, entre otros. Ya. Conclusión, jóvenes.
Yo aquí estaba analizando si tenía tilde, si no tenía, si mantiene su tilde, si pierde la tilde. No, lo único, ustedes no se preocupen por la palabra anterior. Ustedes fíjense acá. Verifiquen la palabra compuesta. Punto. Ubiquen la sílaba tónica y apliquen la normativa general o especial. Nada más. Ya no se preocupen que si tenía antes, que si perdió, que si ganó. No. ¿Cuál es su sílaba tónica? Y apliquen la normativa general o especial. ¿Ya? En todas hemos aplicado la general y en esta última estamos aplicando la especial. Es el hiato acentual. Esto. Ahora, tenemos las separadas con guión. Aquí no hay inconvenientes. Cada palabra de manera aislada. Árabe, esdrújula, con su tilde. Israelí, aguda, que termina en vocal, con tilde. Histórico crítico, ambas son esdrújulas, con tilde cada una. Épico lírico, igual, esdrújulas. Kilómetro, esdrújula, con su tilde. Hora, no, porque es grave que termina en vocal. Académico, esdrújula, con tilde. Profesional, aguda, que termina en consonante diferente de NS, por lo tanto sin tilde. Marxista-leninista, ambas palabras son graves que terminan en vocal, sin tilde. ¿Listo, chicos? Ahí no hay inconvenientes. Avanzamos. Adverbios terminados en mente. Aquí hay dos acentos. Dos acentos. Mente tiene su sílaba tónica. Y ágil también tiene su sílaba tónica. Ahora, no se toma en cuenta este mente. Es como si no estuviera. Ágilmente. Trabajas con la palabra principal. Si tiene la tilde, la conserva y si no tiene, no hay por qué ponerla. Ágilmente, dócilmente, técnicamente, cortésmente, analíticamente, tímidamente, todas tenían, conservan su tilde. Moral no tiene y no hay razón para colocarle. Moralmente. Punto. Y verbos con pronombres enclíticos son palabras compuestas también. Lo único que tenemos que hacer es ubicar la sílaba tónica y aplicar la normativa general o especial, ¿no? La tilde por la normativa general o especial. Punto. Resbaló, C. Grave que termina en vocal, sin tilde. Marchó, C. Igual. Grave que termina en vocal, sin tilde. Pedirme. Grave que termina en vocal, sin tilde. Tómaselas. Sobre esdrújulas, ¿eh? Con tilde. Véndemelo. Igual. Llamadla. Grave que termina en vocal, sin tilde. Bien, chicos. Tildación de latinismos y extranjerismos. Las palabras latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas correspondientes. Incorporadas. En cambio, si mantienen, acá dice, los extranjerismos que no están castellanizados se escribirán en letra cursiva y conservarán la forma de origen. Vox populi, en cursiva, sin tilde. Alma mater, igual. Software, ballet, pizza, entre otros. Aquí. También la Real Academia, a partir de 2010, aclara y dice que cuando las palabras latinas no coinciden con la escritura de la lengua española, entonces se consideran como si fueran extranjerismos. O sea, no se coloca tilde, porque en latín no se colocaba tilde. Nosotros nunca utilizamos el dígrafo QU antes de o antes de A. Utilizamos antes de E para decir queso, para decir quiero antes de I. Entonces aquí, sin tilde. Hasta 2010 se tildaba esta así, ¿eh? Ojo. Ahora no. Si queremos tildar, la vamos a adaptar a la escritura de la lengua española y es con C. Corum. Acá sí se coloca la tilde. Y no es necesario escribirlo en cursiva, sino en redonda. En cambio, las formas originales sí en cursiva. Requiem. Acá no hay ningún problema, porque acá está la QU delante de I, entonces se adapta a la lengua española. Requiem. Bouquet. ¿Ya? Se ha castellanizado como bouquet. Es un galicismo, ¿no? Bonsai. ¿Ya? No hay problemas con la escritura de español, ya se castellanizó con su tilde. Bonsai. Blue Jeans. Miran, eran dos palabras diferentes. ¿Ya? Nosotros la pronunciamos como blue jean, aguda que termina en N.
¿Ya? Spaghetti. No podemos pronunciar así, ¿no? Espagueti, se le agrega la E, pero no se pone tilde, ¿por qué? Porque es una grave que termina en vocal. Entonces, vemos la forma adaptada y aplicamos la normativa general o especial. A ver, según la ortografía de la lengua española, los latinismos crudos o no adaptados deben escribirse en letra cursiva, o bien entre comillas y sin tilde. En cambio, algunas de estas voces adaptadas al español se escriben en letra redonda y con tildes. Considerando ello, ¿qué enunciados exhiben adecuada escritura? ¿Me ayudan, chicos? En la A dice, el término quórum proviene del uso jurídico británico. ¿Está correcta o no? Ajá, muy bien, claro, ya está castellanizado. Entonces, si está castellanizado, está con C. Si estuviera con Q, ahí sí, sin tilde. Por lo tanto, esta forma es incorrecta. Ya, incorrecta. Publicaron el memorándum en la noche del miércoles. ¿Algún problema ahí? A ver. Ah, ya. Me decías, disculpas, la diapositiva anterior. ¿Puedes volver a escribir tu mensaje? No lo leí, disculpa. Profesora, ¿podría poner la diapositiva 18 y 19, por favor? Ya, voy a retroceder un momentito. A ver, estamos en la diapositiva 20, ¿no? Ya. A ver, mientras van mirando ustedes. Este es 18. La 19, por favor, profesor. ¿Ah? Ya. Así, si es que ustedes, a veces por estar centrada en el desarrollo de la clase, no estoy leyendo los mensajes. Generalmente voy mirando, pero por ahí se me puede pasar. Prenden su micrófono y me transmiten la información, ¿ya? Por favor. Ya, avanzamos. Entonces estábamos, disculpen, estábamos acá. La B, ¿correcta? No, ¿no es cierto? Memorándum. No hay ningún problema para con la escritura de la lengua española, no es diferente. Por lo tanto, le falta la tilde. Mal. ¿Ya? ¿Qué me dicen de la siguiente palabra? Solicitaron su currículum para completar los requisitos. ¿Eso está bien o no? Es así, ¿no? Ya, gracias. Sí, es así. Esa está correcta. ¿Qué me dicen de la D? Lo encontraron en el campus de la universidad. Campus. Mal, ¿no? Claro. Es una grave que termina en S y antes de la S hay una vocal, ni siquiera para decir que es un grupo consonántico. Entonces, incorrecta. Ya. Las gaviotas migraron de su hábitat por aquel incendio. ¿Qué dicen? ¿Correcta o incorrecta? Correcta. Muy bien, gracias. Correcta. Sí. Hábitat. Está bien, es brújula. El alcalde convocó a referéndum para aprobar la ordenanza. ¿Correcta, chicos? Correcta. Así es. Ya. Bien, jóvenes. Y la escritura del porque, separada con tilde o sin tilde y junta con tilde o sin tilde. Veamos. ¿Por qué? Separada y con tilde. En oraciones interrogativas y exclamativas, ya saben, directas o indirectas. ¿Ya? El problema es con las indirectas, ¿verdad? Con las directas ya dijimos, no hay inconvenientes generalmente, ¿eh? Ya. Dime por qué tardaron en llegar. Esta es una indirecta. Estoy buscando información, quiero saber, por eso te pregunto. Dime por qué. Y esta es una exclamativa. ¿Por qué tuvo que ocurrirme esto? Ya. Esta de acá no es muy usual. Entonces vamos a ver.
encabeza la modificación de un nombre antecedente, un nombre que está antes. Miren, sustantivo y sustantivo. Sustantivo o nombre. Otra manera de reconocer jóvenes es reemplazando con por el, la, cual. Puede ser su plural, ¿ya? Por los o por las. Cuáles. Ese es uno. Y otro es, ¿para qué? Veamos. La razón por que te enojas es comprensible. La razón por la cual te enojas es comprensible. Desconoce los motivos por los que no llegó. ¿Mm? Y vamos a poner un ejemplo donde aparezca el para. Chicos, a veces, repito las ideas porque me entienda. Chicos, ¿con qué reemplazo? Acá no me indica la causa. Entonces, a veces repito las ideas para que me entiendan. ¿Para qué? Entonces, reemplazando por el cual, por la cual, por los cuales, por las cuales o por el para qué, es separada y sin tilde. ¿Ya? Bueno, negrita, para que se diferencie. Ya. Pero con el por qué no tiene mucho sentido. Con el para qué sí, pero con el por qué no. Exacto. Por eso les decía, es que no es muy usual, pero aparece. Por eso estoy presentando. Lo más usual va a ser con el para qué, ¿no? A veces repito las ideas porque me entiendan. Si ustedes escuchan esa expresión y van a decir, ¿está bien estructurada? A ver, lo voy a reemplazar con el para qué. Ah, sí. No es usual, les he dicho hace un momento. Lo común es el para qué, es más conocido para nosotros. ¿Ya? Y la idea es que se les presente este tipo de ejercicios para que cuando aparezca y ustedes tengan que resolver, puedan valerse de los mecanismos que estamos trabajando en clase. ¿Listo? ¿Nos está claro, por favor? Ya, avanzamos. Porque este es más conocido, pues, ¿no? Indica motivo causa. Aquí no hay problemas. Asistiré porque me han convocado, ¿no? Y generalmente cuando nos preguntan con esta separada y con tilde, nosotros respondemos con esta, ¿no? ¿Por qué asistiré? Porque me han convocado. ¿Por qué no viniste? Porque estuve enferma. O también, porque es médico, brinda ayuda. O sea, la causa, el motivo. Acá se explica la razón. Ya. Y este por qué junto y con tilde equivale a un sustantivo. Y siempre, eso sí, jóvenes, pocas veces decimos siempre. Pocas veces. Raras veces. Siempre trabajamos con mayormente, generalmente. A ver, aquí sí. Siempre va a tener un determinante antes. El por qué, su por qué, mi por qué, nuestro por qué, entre otros. ¿Ya? Hablaron del porqué de su renuncia. Explicó su porqué ante los demás. Listo, jóvenes. Entonces ahora vamos a resolver los ejercicios que hay aquí. ¿Qué dice? Elija la opción donde hay uso correcto de la secuencia subrayada. A, ¿está correcta? ¿Me ayudan, chicos? Nos explicó el por qué. No, no es cierto. ¿Cómo tendría que ser? Junto y con tilde. ¿Por qué junto y con tilde? Porque aquí tenemos el. Sería un sustantivo. Entonces, esta forma está incorrecta. ¿Sirve? Ya, seguimos.
Porque no sabía la respuesta, Juan no quiso participar. Aquí preguntamos, ¿por qué no quiso participar? Porque no sabía la respuesta, junto, ¿no es cierto? Y sin tilde. Perfecto, entonces acá está mal. Mal. Tiene que estar junto, sin tilde. Al final, nos reveló el porqué de su extraña conducta. Ajá, correcta, perfecto, este está correcto. Ahí está con el artículo, ¿no? Así debió estar la primera, o sea, la A debió estar así. El motivo por qué faltó es una verdadera incógnita. ¿Qué dicen? Separada, ¿no es cierto? Y sin tilde. Y ahí también no es muy usual, ¿no? El motivo por qué faltó parece raro, ¿no? No es usual, les he dicho siempre esa forma. Pero reemplazamos. El motivo por el cual faltó es una verdadera incógnita. Y acá estaría modificando este sustantivo que está antes. También nos podría ayudar de alguna forma. Ya está. Bien, entonces, incorrecta. Bien, jóvenes. Ahora sí. Me ayudan a completar aquí abajo, por favor. Esta primera no hay problemas, ¿no? En la primera es una pregunta y vamos a iniciar con separada, ¿no? Y con tilde. ¿Por qué vendieron todos esos productos? Ya, esa es la forma que se necesita. Ahí, ¿cómo sería? Junto, ¿no? Bien, gracias. Sí, junto. Ahí está el artículo, ¿no? De los sustantivos, pues en realidad. Aquí. Este nos ayuda. Gracias. Gracias, artículo. Por tu presencia me doy cuenta que aquí debo trabajar junto. Ya, no sabía el porqué de su repentino viaje. Y la razón, ajá, separada, ¿no? La razón porque lo ayudó me incomodó. ¿Usual, jóvenes? No, no es cierto. Suena raro, ¿no? La razón porque lo ayudó me incomodó. Aquí mejor queda por el cual, ¿no? O por la cual, perdón. La razón por la cual lo ayudó me incomodó. Y aquí tenemos este sustantivo antes también. Ya. Y la última está más sencilla, ¿no? La última es junta. Perfecto. Acá. Se sintió triste porque no pudo acompañarla. Bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado con la parte Profesora, teórica. Sí. profesora, Vamos a... Sí, ¿algo? ¿podría poner la diapositiva 21, por favor? Ya, un momentito, retrocedo. Ya, ahí. Muchas gracias, profesora. Bien, Profe, la 14, por favor. ya. Ya. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a resolver ahora nuestras preguntas seleccionadas. Acá está, las 4 preguntas seleccionadas. A ver. De acuerdo con las reglas de acentuación, la número 4, ¿ya? Ahí. De acuerdo con las reglas de acentuación escrita, prescritas por la Real Academia Española, lea el siguiente texto y determine el número de tildes que se ha omitido. Creo que son palabras bastante conocidas. Algunos de los principales beneficios que la música, esta, ¿no? Música. Acá se ha omitido. Ya. Genera en el cerebro son la liberación, esta también, ¿no? Liberación de la dopamina y la creación. Igual, ¿no? De estímulos
que encienden el circuito cerebral subcortical del sistema límbico. Esa también, esdrújula. Ya. Hay esdrújulas y agudas, ¿no? 2 agudas, liberación, creación, el resto 3 esdrújulas. Total, 5. Ya. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan la misma escritura, pero corresponden a categorías lexicales, esto, joven, siempre recordar, categorías lexicales diferentes. A partir de esta aseveración, ¿qué enunciados presentan empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica? ¿Me ayudan, chicos, por favor? Ruth, que te dé luego las gracias. ¿Correcta? Sí, ¿no? Que te dé. Eso es del verbo dar. Ya me dieron la respuesta algunos. Me dicen que es la C. Ya, eso está correcta. Esa 2 está mal, ¿no? Porque ¿cómo vas a decir si de mí dependiera? Total, ¿estoy afirmando o estoy condicionando? Estoy señalando una condición, ¿no? Entonces, si es una condición, debe estar sin tilde. Mal. Yo sé que puedo confiar en él. Sé del verbo saber y el pronombre. Está bien la 3, ¿no? ¿Y cuál es el problema en la 4, jóvenes? Solo lo dejo a tu buen juicio. Ese no puede ser artículo. O perdón, eso no puede ser este pronombre, a tu buen juicio. Ese sería determinante, ¿sí? Posesivo. Entonces está mal. ¿Cuál es la correcta? Hemos visto la 1 y la 3. 1 y 3. Ajá, acá está. Ya, 1 y 3. 11. En la tildación de las palabras compuestas, se debe considerar la estructura de los elementos que las conforman. Esto es, si están fusionados o separados con guión. Tomando en cuenta las reglas ortográficas propuestas por la RAE, marque la alternativa en la que se presenta palabra compuesta correctamente tildada. ¿Cuál sería? Dijimos que aquí debemos tener cuidado con las fusionadas, ¿no? Las que no están separadas, porque las que están separadas las analizamos de manera individual y ya. ¿Cuáles jóvenes? Por ahí ya me dijeron, creo, algunas. A ver, se deslizaba entre el vaivén de las aguas. Vaivén es polisilábica, tiene que haber una sílaba tónica. Y la sílaba tónica es ven, ¿no? Va y ven. Ya. Sería aguda, que termina en N. Le falta la tilde. En la B, hablaba como si estuviese refiriéndose a él. Refiriéndose. Ahí también es una esdrújula, ¿no? Refirien es la sílaba tónica. Le falta la tilde sobre la E. Regresó dando traspiés, traspiés. Aguda, que termina en S. Pies, sílaba tónica. Le falta la tilde. En cambio, en la D, el físico-químico son esdrújulas, cada una de manera aislada, está cada una con su tilde, ¿sí? Entonces, correcta. La respuesta es esta. Bien, jóvenes. Y 12. De acuerdo con la ortografía de la lengua española, los extranjerismos adaptados son aquellos elementos léxicos que han sido incorporados a la lengua española, Se escriben en letra redonda y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Según lo afirmado, marca la opción donde se evidencia adecuada escritura de este tipo de extranjerismos. ¿Cuál sería, jóvenes? Aquel líder es grave, ¿no? Que termina en ere. Esta palabra es un anglicismo, pero ya está adaptado. Esto proviene de leader. Leader. ¿Ya se adaptó? Cursiva, cursiva. Ya. Mal. Los asistentes al meeting, sí, esa es la sílaba tónica, meeting. ¿Con tilde? ¿Qué dicen, chicos? ¿Correcta? ¿O está mal? Ah, incorrecta, ¿sí?
Este proviene del este. Ya se ha castellanizado, ¿no? Por lo tanto, si está castellanizado, este es grave que termine en N. No debería estar con tilde. Está incorrecta. 3. El joven compró una pelota y una gorra. ¿Qué dice ahí? Ahí dice béisbol. Béisbol es, ¿no es cierto? Entonces, la tilde debe estar sobre la E. Ese es el problema cuando se trata de diptongos. Y si colocamos la tilde sobre la vocal cerrada, hay que separar al hiato acentual, pero hay que pronunciar también con énfasis. Béisbol, no existe esa palabra. Entonces está incorrecta. Y debe ser la 4, ¿no? Vieron moverse al peatón. Este es un no, es un galicismo. Esto proviene del latín, perdón, del francés, galicismo. Pietón. Esa es la palabra original. Pietón. Ya se ha castellanizado como peatón. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es la clave? Tenemos 1 y 4. 1 y 4. ¿Cuál es? Ah, ya. Perfecto. Entonces, hay que ir analizando, jóvenes, siempre en cuanto a los extranjerismos, ¿no? Durante mucho tiempo, o sea, antes, los extranjerismos que ingresaban a la lengua, al léxico de la lengua española eran pocos, pocos. Entonces, por ejemplo, esta palabra carnet, ¿saben de qué lengua proviene? Carnet. Ya se ha castellanizado esa palabra, pero no así, no con esa forma. Este es un galicismo, o sea, proviene del francés. Entonces, el problema, jóvenes, era cuando se pluraliza. Mientras esté en singular, no nos genera problemas. Carnet. Ya. Sílaba tónica, a nadie se le va a ocurrir colocarle la tilde, ¿no? Ya. Es aguda que termina en T. Pero, cuando se pluraliza, miren, claro, tenemos carnet y si fuera española, le tendríamos que agregar ES. Carnet, carnetes. ¿Ya? La otra opción es de pluralizar así, carnets. ¿Ya? Y esto es de hace tiempo ya. Y también era algo chocante, ¿no? Aunque ahora último ya tenemos el grupo consonántico y ya aparece como excepción, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho con esta palabra, jóvenes, es castellanizarla, adaptarla de así. Carné. Eso está adaptado. ¿Ya? Cuando aparece así, debería estar en cursiva. En cambio aquí, castellano. Y ya no nos genera problemas, aguda que termine en E, vocal, y también cuando se pluraliza tenemos carnés. Entonces, ya en los últimos tiempos hay una avalancha de préstamos. Ya utilizamos más términos que provienen de otras lenguas, ¿no? Sobre todo del inglés. Entonces, ya mejor, los que no se castellanizan se escriben en cursiva. Por ejemplo, tenemos esta palabra. ¿Cómo leeríamos esa palabra? En español le diríamos bipaz, ¿no? Bipaz. Esto se ha castellanizado así. Este es extranjerismo crudo, así se llama, o no adaptado. En cambio, este ya está adaptado según la normativa del español. Y así tenemos un conjunto de palabras que ya se han adaptado a la escritura del español. Y del latín también, ¿no? Por ejemplo, exequatur. A ver, ¿qué dicen? ¿Con tilde o no? A ver, chicos, vamos terminando. ¿Con tilde o no esa palabra? No. A ver, ¿por qué no?
Sin tilde, ya. ¿Por qué no? Porque hay una diferencia en la escritura, ¿no? Nunca colocamos Q antes de U para pronunciar la U. Nuestra QU es un dígrafo. Entonces, si está así, sin tilde. Hasta el 2010 se tildaba, por si acaso. Ya. Entonces, esto ya se ha adaptado con la C. Exequatur. Ya está. Así. Esta es la forma adaptada. Ya, ya no está en cursiva. Bien, jóvenes, muchas gracias por escuchar, por participar también. Hasta la siguiente semana. A seguir practicando. Cualquier duda, utilicen el multichat también. Hasta luego, jóvenes. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, jóvenes, hasta luego.